Ibeliz, ¿cómo está? Buenos días. Diego Montaño la saluda desde La Razón Radio. ¿Cómo estás? Muy buenos días, querido Diego. Un saludo cordial a toda la audiencia de La Razón Radio. Bueno, pues comentarte que en estos días la terminal de buses genera siempre un incremento en la demanda debido justamente a las vacaciones de invierno, ¿no? Y es algo que hemos empezado a ver desde una semana antes prácticamente del inicio de vacaciones por las clases virtuales, vale decir, desde el 1 de julio, y seguimos viendo y yo creo que va a terminar de mostrarse este incremento en la demanda hasta que retornen a clases presenciales, ¿no? Entonces estamos analizando un poquito la coyuntura y verificando también que con respecto al año anterior no han habido cambios significativos o rotundos, ¿no? Vale decir, por ejemplo, el año anterior en el mismo periodo, de acuerdo a la evaluación que nosotros hemos hecho, hemos reportado 3.218 buses en salida. En este año hemos reportado 2.999, o sea, estás hablando de una reducción de aproximadamente del 6%, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro lado, en cuanto a los pasajeros, que este sí es un fenómeno bastante interesante, el año pasado en esta misma época habíamos despachado 62.024 personas. En cambio, en este año, ese número ha incrementado a 63.328. O sea, estás hablando aproximadamente de un incremento de un 2.10%, ¿no? Y lo más interesante de ello, el año pasado tenías 19 personas por bus en promedio. Este año tienes ya 21 personas por bus en promedio. Entonces, realmente ha incrementado la demanda, ha incrementado el número de personas que están asistiendo. Vemos que sí ha habido una reducción en el número de buses que están saliendo, pero también se compensa totalmente con el número de pasajeros que abordan a las otras unidades móviles. Escuchábamos con mucha preocupación que en varios operadores de transporte decían que habían bajado al 10% su flota de transporte. Sin embargo, nosotros consolidamos los datos de 85 operadores de transporte. Te estoy hablando de la totalidad del 100% del sistema de transporte interdepartamental gestionado desde la ciudad de La Paz. Entonces, nosotros sí vemos cómo se afecta al sistema en general y como te mencionaba, el número de buses solamente han dejado de salir el 6.81% menos con respecto al año anterior, pero ha habido un incremento de personas, ¿no? Y ha habido un incremento promedio de usuarios. Ahora, Entonces, Ibeliz, una pregunta. Estos datos que nos daba de 3.218 buses, 62.000 pasajeros el año pasado, y en comparación con este año, ¿eso quiere decir en qué periodo? O sea, ¿en cuánto tiempo se ha movido esta cantidad de buses y personas? ¿Es en una semana, en un mes? ¿Cómo es esto? del 1 de julio al 15 de julio, o sea, Ok. para tener un mismo rango, ¿no? Este movimiento entonces es de 15 días, los primeros 15 días de julio. Exactamente, exactamente. Perfecto. Ahora, bueno, con esta ampliación de las vacaciones, nos imaginamos que todavía el movimiento va a seguir, pero quería preguntarle, además de esta temporada que es época alta, a raíz de esta situación del diésel, ¿de qué manera se han visto afectadas las empresas de omnibuses ya en un balance, diríamos, global en lo que va del 2025? Bueno, comentarte que hasta el momento no hemos tenido una afectación significativa. La terminal se ha ido moviendo en el promedio que normalmente se mueve, que son aproximadamente entre los 190 y los 220 buses al día. Ese es el promedio en el que se mueve, o sea, tiende a subir cuando es fin de semana. Actualmente estamos despachando 200 buses promedio por día, entonces no existe una afectación real de gran magnificencia para los operadores de transporte si hablamos en términos cuantitativos. Ahora bien, no podemos taparnos los ojos y no tratar de ver la realidad evidente. Nosotros vemos con mucho pesar todos los días que existe unas filas interminables para el cargueo de combustible y que eso conlleva horas para que todos los conductores de los buses estén haciendo las colas en las gasolineras y obviamente consuman un tiempo que debería ser destinado al descanso de carácter previo a la realización de cualquier viaje. Entonces, imagínate, le das 8 horas para cargar el bus
viajas otras 8 horas y realmente son 16 horas en las que tu cuerpo no ha descansado absolutamente. Y eso podría conllevar justamente a riesgos por accidentes de tráfico, ¿no? En las carreteras. Entonces, la mayor afectación que nosotros podemos identificar ahorita está relacionadamente justo a la seguridad vial de todos los conductores en el trayecto de las rutas que se elijan, ¿no? Y Belice, usted nos decía que en comparación a julio del 2024 hay un incremento de pasajeros. Nos imaginamos que en este incremento también hay un incremento de menores de edad. Por lo tanto, los permisos de viaje para menores de edad también se han incrementado. ¿En qué horarios está funcionando esta oficina? Porque alguna vez veíamos, por ejemplo, que los buses salen 6 de la mañana, pero la oficina abrían 8 o 7. Entonces ahí había un conflicto porque la gente quería llegar, comprar su pasaje, subirse a la flota y en el trayecto hacer también su trámite, algo que en esta época se complica. Sí, bueno, creo que es importante identificar dos temas ahí. Uno, el tema de la previsión. El boliviano tiene que estar acostumbrado a prevenir el tiempo requerido para la realización de sus trámites y evitar hacer las cosas a último momento. En segundo lugar, por estas fechas, por vacaciones de invierno y considerando la afluencia de personas y pasajeros, hemos ampliado la atención en coordinación con la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano, que es en realidad la encargada de estos espacios de defensoría. Entonces, de lo que habitualmente habilitábamos este servicio a partir de las 9 de la mañana, ahora lo estamos habilitando desde las 7 de la mañana. Desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, ese es el horario que nosotros tenemos registrado, pero 10 de la noche en recepción, o sea, en hacer la fila, ¿no? Normalmente se tiende a despachar a la última persona ingresada hasta esa hora, hasta las 10 de la noche, eso quiere decir que puedes estar en la atención hasta las 11 de la noche. Pero la gente debe tomar las previsiones para evitar, uno, no llegar a tiempo, porque lastimosamente las personas, los menores que no tienen los permisos, son descendidos con sus padres, o bueno, con quien esté de responsable del menor, en compañía de la Defensoría, en caso de que existan estas personas, o sino del Batallón de Seguridad Física del Estado, o la TT, que también constantemente nos acompañan haciendo operativos de control. En estos operativos, ¿con qué se han encontrado en este último tiempo? Además de menores sin permiso o que viajaban con un solo papá, pero entonces no tenían el permiso del otro papá o la mamá. ¿Qué más han encontrado en estos operativos conjuntos que llevan a cabo? Bueno, creo que si bien lo que acabas de mencionar son los casos más recurrentes en la terminal, existen otros que también nos han llamado mucho la atención, por ejemplo, el incremento de adolescentes que fugan de sus casas buscando ir a otros espacios por diferentes circunstancias. La más común de ellas son situaciones de violencia y vulnerabilidad en sus hogares. Entonces, hemos visto eso. También muchos adolescentes, por ejemplo, la terminal Minasa, muchos adolescentes que viajan en parejitas. Entonces, lastimosamente, nosotros tenemos la misión de preservar y cuidar su integridad y no podemos cumplir irresponsablemente con despacharlos a donde ellos quieren ir, ¿no? Tienen que solicitar su permiso, recordar que aún son menores de edad, responder con educación también a los mandatos de sus padres, y esto con la intención de que además puedan también fomentar una relación comunicacional directa con ellos, ¿no? Y Belice, estábamos hablando con el viceministro de Vigilancia Epidemiológica hace un instante. En el caso de la terminal, por ejemplo, de Cochabamba, vimos que instalaron un punto de vacunación contra el sarampión. ¿En la terminal de buses de La Paz también hay, por ejemplo, esto? Sí, querido Diego, la verdad es que me enorgullece decirte que nosotros hemos sido los primeros a nivel nacional que hemos podido reaccionar a través del cumplimiento al Reglamento Sanitario Internacional. Entonces nos hemos reunido con el Centro Nacional de Enlace, con el CEDES La Paz, con la Dirección Municipal de Salud y Deportes para poder aplicar algunos protocolos de identificación y de cuidado para estos casos de la alerta sanitaria emitida por el incremento de casos de sarampión. Entonces, a raíz de eso, ya desde el 23 de junio,
pasado es que estamos con un punto de vacunación que atiende desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, colocando 100 dosis diarias. Y si bien nosotros pensábamos que iba a ser muy poco, bueno, comentarte que hasta ahorita no hemos superado el número de dosis otorgadas a la terminal de buses. 96 ha sido lo máximo que se ha dispuesto en todo este tiempo. Esto para el sarampión, o tienen también dosis de vacunas, no sé, para la influenza, por ejemplo. Sí, o sea, ese punto de vacunación funciona todo el año y todo el año tiene las diferentes vacunas necesarias. Pero en este caso en particular hemos solicitado estas 100 dosis exactas para el sarampión y la ampliación del horario de atención en la terminal de buses. Así que además pueden encontrar, sí, otras vacunas necesarias como la de la influenza que mencionabas tú. Bueno, recordamos que también en la terminal de buses era un puesto de toma de pruebas para el COVID, o sea, siempre hubo, como decía Ibeliz, este espacio dedicado a las vacunas, así que quienes no puedan ir a un centro de salud, de repente la terminal se convierte en una buena opción, nos decía Ibeliz, no superan las 100 personas que reciben la vacuna, así que es un buen momento para ir. Ibeliz, quiero aprovechar para preguntarle, si bien no depende necesariamente de su área, pero sí, diríamos, de su espacio. Generalmente se abría el albergue municipal en la época de invierno, justamente en la terminal. No sé si este año se llegó a abrir o todavía no es la fecha, si nos puede informar al respecto. Claro que sí, Diego. Bueno, a partir del 23 justo de junio, ha sido una fecha bastante importante porque hemos marcado el inicio de diferentes actividades y entre esas estaba justamente el relanzamiento del albergue municipal. Este año hemos mejorado muchísimo las condiciones de recibimiento para que sean condiciones de recibimiento dignas a la población vulnerable que es migrante del interior del país. Entonces está completamente abierto, hasta el momento no se ha llenado al 100%, estamos en una ocupación aproximada del 65%, es decir, que son más o menos 100 personas las que están ocupando el espacio. Normalmente este albergue tiene una capacidad de 150 personas, ¿no? Pero estamos contando entre adultos y niños. Entonces, no se ha llegado a ocupar el 100% de la capacidad del albergue, pero también de forma que nosotros hemos identificado y vamos de manera constante a la avenida para convocar a todas las personas que están en esa avenida instaladas a que puedan ingresar a la terminal de buses La Paz. Y en varios de los casos que son identificados y conocidos por el personal que trabaja en el municipio hace muchos años atrás, se veía de que en realidad no ingresan hasta la terminal de buses porque generan una pequeña microeconomía. Entonces normalmente pasan todos estos grupos que son muy sociales y muy colaboradores para dejarles raciones secas, alimentos, ropa, y ellos agrupan todo eso para llevarlo después a su comunidad y hacer una especie de uso comunitario de todo lo recaudado. Entonces esa información nos transmitía la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano, pero bueno, también es un poco preocupante porque las condiciones de frío que se han detectado y que bueno, recientemente igual de acuerdo a un informe meteorológico decían de que va a ingresar una ola de un fuerte frío desde el 17 hasta el 21, bueno, pues existen personas que están expuestas a esas condiciones, pero con la intencionalidad también de poder generar alguna recuperación económica para retornar a sus pueblos. ¿Hasta cuándo va a funcionar el albergue en esta época de invierno? Hasta el 15 de agosto. 15 de agosto. ¿Qué otras novedades nos puede comentar, por favor, Ibeliz, respecto a algún tipo de trabajos o políticas o cambios en la terminal de buses que se prevén para este año? Bueno, querido Diego, uno de los más importantes que venimos arrastrando desde hace tiempo atrás es poder volver a la terminal no un punto de tránsito, sino un punto de destino. Y un punto de destino cultural en el que podamos observar las diferentes intervenciones culturales. El día de hoy tenemos un evento, de hecho, a las 6 de la tarde, donde vamos a centrar a muchos jóvenes talentos paseños
que tocan de este reggae, música urbana y bueno, también la parte folclórica para poder hacer una exposición cultural justamente de todo esto, como bien lo mencionas y lo muestras ahora en pantallas. Van a estar solistas de rap muy conocidos, ¿no? Va a haber un DJ también que va a estar amenizando todo, que es bastante conocido y bueno, nosotros estamos muy emocionados porque este es un evento muy trabajado con jóvenes, con jovencitos menores a los 20 años, que bueno, ellos nos mencionaban que era muy importante poder tener un espacio para mostrar esta subcultura suburbana, perdón. Así que bueno, vamos a estar con esos eventos. Culturalmente nos vamos a seguir moviendo con una actividad mensual. Pero adicionalmente a esto, quiero comentarte de que estamos empezando a realizar un estudio para poder migrar a futuro a una terminal digital. Eso quiere decir de que nosotros estamos optando o orientando que todos los procesos de compra de los pasajes puedan realizarse vía una plataforma digital para que la gente ya no tenga que asistir de manera presencial a la terminal de buses y en esa misma plataforma puedan encontrar todos los pasajes, todos los itinerarios de los más de 85 operadores de transporte que tenemos en la terminal de buses La Paz. Bien, perfecto, Ibeliz. Estaremos atentos a lo que vayan a justamente informar desde la terminal de buses de La Paz. Queremos agradecerle mucho la gentileza, el tiempo que ha estado con nosotros para justamente comentarnos respecto a este incremento en los viajes, el comportamiento, diríamos, de las empresas de transporte y también las otras actividades que tienen como terminal de buses. Muchísimas gracias, más bien, querido Diego, por este espacio que nos permite un poco informar de las cosas que hacemos en la terminal de buses de manera rutinaria, de los beneficios que tienen nuestros usuarios y también de las opciones culturales que tenemos. Muchas gracias por este espacio, ha sido un placer para mí estar con ustedes y bueno, para lo que gusten, cuenten con nuestro servicio. Muchas gracias a usted más bien por el tiempo. Ibeliz Asturizaga, directora de la terminal de buses de La Paz.